Recibamos a los que estamos con un gran aplauso a la gente que está acá. Y vamos a escucharlo al profesor licenciado Claudio Monzón. Sí, yo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Si la psicología jurídica o forense es una especialidad, creo que acá están los especialistas, somos los que estamos, ¿sí? El resto serán oyentes. Bueno, primero decirles que creo que ustedes son los sobrevivientes, ¿sí? De una noche de viernes catamarqueña. Creo que los que estamos acá somos todos sobrevivientes. Me presento, mi nombre es Claudio Giso, soy profesor adjunto de la Cátedra 1 de Psicología Jurídica de la UBA, de la Facultad de Psicología. Me acompañan en esta mesa Claudia De Simone, otra de las profesoras adjuntas, y la licenciada Melina Siderakis, también profesora adjunta de la cátedra. Bueno, en primer lugar transmitirle, por supuesto, los saludos del doctor Sarmiento, que forma parte de este trabajo, titular de la cátedra, pero no ha podido concurrir, pero sí, por supuesto, no solo adherir a estos eventos tan importantes, estos puntos de encuentro, digamos, que hacen esta especialidad. Y bueno, agradecerles, por supuesto, todo, el recibimiento, el trato, la cortesía, esto como para romper el hielo. ¿Qué estamos presentando? La verdad que nosotros ayer estuvimos presentes en las distintas ponencias, distintas conferencias, y hubo muy buenos desarrollos teóricos conceptuales. La verdad que nosotros lo que estamos presentando es algo del orden de la práctica, ¿sí? Y mostrarles de qué manera se articulan dispositivos que tienen que ver con dos ámbitos bien diferenciados: el ejecutivo nacional y lo que es el poder judicial. En ese sentido, Claudia, si podemos ir pasando la... Queremos decirles que parte de este trabajo también se ha nutrido de 2 o 3 investigaciones que venimos desarrollando con con profesores de la cátedra en los proyectos de UBACIT, o sea, que hemos tomado algunas de esas conclusiones en función del trabajo investigativo para volcarlo después en lo que es la aplicación, ¿sí? Lo que es esta cuestión de trasladar también, digamos, aporte y tecnología a la práctica misma. ¿Por qué creemos que es importante la articulación entre los equipos que componen tanto los agentes judiciales, los funcionarios judiciales, de aquellos que forman parte de dispositivos dispuestos por órganos ejecutivos para lo que es la atención de infractores a la ley penal? En principio, esto fue arrojado por parte de estas investigaciones. Conseguimos que más allá del carácter interdisciplinario, transdisciplinario, ¿sí? O interdisciplinario, los puntos de intersección entre 2 organismos tan diferenciados como es el Poder Judicial y el Ejecutivo, que sea nacional o provincial, es sumamente importante. ¿Para qué? Para efectivizar o para brindar cierta eficacia a los logros de los objetivos que nos estamos planteando. En este caso específico, nosotros trabajamos con infractores a la ley penal. Estamos hablando con jóvenes, tanto inimputables o no punibles, como jóvenes, digamos, punibles en su forma relativa entre los 16 y los 18 años. Este equipo está dividido entre personal que trabaja en uno de los ámbitos, que es el judicial, y 2 de nosotros trabajamos en lo que es el órgano ejecutivo, ¿sí? En independencia del Ejecutivo Nacional, en este caso la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Bueno, primero queríamos diferenciar, digamos, para ubicarlos por ahí, para que no está en tema, digamos, cuáles son los organismos los cuales nos representan. Bueno, por un lado, lo que es el Poder Judicial, tanto los juzgados nacionales como federales, como los tribunales orales. Nosotros contamos con 3 tribunales orales de menores, y ahí donde se disponen lo que son las medidas de aplicación sancionatoria, es decir, es el órgano que, digamos, entiende la causa de los menores infractores a la ley penal y además dispone ciertas medidas que pueden ser privativas a la libertad ambulatoria o restrictivas de la libertad, o en tercer lugar lo que son medidas alternativas a la privación de libertad. Ese es el combo o el conjunto de medidas que se utilizan. Algunos diferencian entre medidas y penas, o dicen, bueno, esto es más pena que medidas, pero la verdad que cuando hablamos de menores o de jóvenes infractores de penal, siempre estamos hablando de disposiciones o de dictámenes judiciales que tienen que ver con medidas en estas 3 categorías. Y por el otro lado, nosotros tenemos una dependencia, ¿sí? Orgánica, culturalmente orgánica, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y por debajo, obviamente, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, donde contamos con todos aquellos dispositivos que vamos a aclarar. Muchos provienen de lo que era anterior régimen del patronato, derogado en el 2005 con la ley 26061, que muchos, digamos, la habrán estudiado, la estarán trabajando, digamos, o sea que muchos de esos dispositivos ya son heredados
de aquella época del patronato, o sea que, bueno, tenemos 11 años de ejercicio, pero la verdad mucho se está modificando y aceptando. Por otra parte, en esta transformación y esta cuestión de reformular y revisionar nuestras propias prácticas, también esos dispositivos se han ido actualizando conforme a las nuevas medidas que se están implementando, que se están aplicando, digamos, como por ejemplo lo que es restricción de la libertad o lo que es alternativa a la privación de libertad. Acá pasamos a la otra. Bueno, fíjense que acá hacemos una división entre lo que son los equipos interdisciplinarios propios de los juzgados nacionales y de los tribunales, de lo que son los equipos que nosotros llamamos de intervención técnica, que ahora va a trabajar Claudia y Melina. En ambos casos, la verdad que nosotros estamos convencidos que somos no solo auxiliares, como se dice, ¿no? Digamos, por ahí más focalizado en lo que es la tarea o el rol pericial, digamos, sino que aquellos que no están en el ámbito de la pericia, estamos absolutamente convencidos de que somos asesores, ¿sí? Que tenemos la función de asesorar o de ilustrar a los magistrados y a los agentes judiciales, digamos, para poder articular de la mejor manera y que esas medidas, digamos, que provienen del ámbito judicial, con la ejecución en nuestro ámbito ejecutivo, digamos, lleguen con una mayor, digamos, eficacia en función del objetivo que nos estamos planteando para con estos chicos. Es decir, digamos, el Poder Judicial dictamina una determinada medida y nosotros tenemos, más allá del dispositivo, un grupo o un equipo, digamos, de asistencia técnica que debe llevar adelante el desarrollo de estas medidas de la mejor manera, teniendo en cuenta la casuística, la particularidad, la singularidad del caso. Bueno, acá nos estamos metiendo ya con los roles, digamos, de estos equipos, digamos, en función de lo que son, no solo la evaluación diagnóstica o pronóstica, sino, digamos, lo que es esto de la contención y el acompañamiento. Muchas veces, si nos retrotraemos, digamos, a 15 años atrás, digamos, por ahí la función estaba mucho más estancada en lo que era diagnóstico, sin derivación, diagnóstico pronóstico y la ejecución de la medida. Digamos, no hemos propuesto, parte de la tarea de reformular las prácticas tiene que ver con esto, digamos, de que haya que un equipo no solo evalúe, sino que haga, digamos, un tránsito acompañando, digamos, a este chico, justamente sorteando esas dificultades que se suelen presentar, digamos, para aquellos que trabajan con jóvenes infractores, por ahí lo tendrán un poco más presente, digamos, hay un sinfín de dificultades a sortear, digamos, que sin este acompañamiento, sin digamos, este tránsito en conjunto, es muy difícil. Por lo general, digamos, se nos suelen caer las estrategias y lo que nosotros tratamos de hacer es de, digamos, dar 2 pasos para adelante, si es necesario 2 pasos para atrás para corregir y ajustar esta estrategia. Si vos querés, Claudia... Yo también me voy a parar. Sí. Bueno, justamente esto que decía Claudio, yo formo parte de los juzgados nacionales de menores como psicóloga y de los tribunales orales de menores. Nuestro rol es un rol que también a partir de la 26061 dentro de los juzgados se tuvieron que modificar la forma de trabajo. Antes se trabajaba, digamos, el trabajador social y el psicólogo cada uno en forma separada, y ahora trabajamos en equipo interdisciplinario, que además es mucho más rico y mucho más interesante para las derivaciones de un joven, ¿cierto? Y ser más preciso. Bueno, ¿cuál es el rol de este equipo? Obviamente es realizar una evaluación, ¿sí?, al joven infractor y a su familia, o entendiendo a la familia en su amplia gama, no mamá y papá, sino en la familia extensa, porque sabemos que una de las características de los jóvenes justamente es la carencia a veces de personas que se puedan hacer responsables de ellos. Estamos hablando de jóvenes de entre 14 a 18 años. ¿Sí? Bueno, hacemos esta evaluación, hacemos una sugerencia de derivación en el caso que esté en privación de libertad, y luego hacemos el seguimiento hasta que la medida que dispone el juez se termine, o cese o termina en el juicio penal del joven cumplido los 18 años. ¿Se entiende? O sea que si un chico comete un delito a los 16 años y es imputable, después va a pasar al Tribunal Oral de Menores, hasta que tenga 18 no va a tener el juicio, y nosotros vamos a hacer el seguimiento mensual de ese joven en varios lugares. En su domicilio, es un trabajo bastante abierto, ¿no? Tanto el psicólogo como el trabajador social. En su domicilio, en las instituciones en donde se encuentra alojado, ¿sí?, y en el juzgado. A veces en el juzgado lo que hacemos, a los chicos que
están egresados, es una estrategia de trabajo que venga al juzgado, porque el ir a entrevistarlo a su domicilio, a veces el chico pierde la dimensión que es una medida penal, está cumpliendo por más que esté en su hogar, cumpliendo con las actividades cotidianas. ¿Está claro? Sigamos. ¿Qué vamos a evaluar rápidamente? Bueno, obviamente yo desde el punto de vista psicológico vamos a evaluar cómo es esta dinámica familiar, ¿no es cierto? Si es integrado o no, si de repente tiene, si es continente o no. Bueno, nivel, bueno, con la función paterna. El Estado, esto es algo que nos pide el juzgado, tenemos una preforma, que sí o sí lo tenemos que hacer. Es el estado de salud en el cual el chico se encuentra. Obviamente nosotros no tenemos los elementos como psicólogos para determinar, ¿no es cierto?, cómo está de salud ese chico, pero sí lo que nos refiere lo tenemos que consignar, ¿no? Si el chico es asmático, si es diabético, está claro, si está haciendo tratamiento por esa patología que tiene, eso tenemos que consignarlo y le daremos curso con médicos forenses. Bueno, después, el nivel de compromiso que tiene con las sustancias tóxicas, porque obviamente el 99,99% de los jóvenes que nosotros atendemos, por lo menos en Buenos Aires, el federal, consume algún tipo de sustancia tóxica. Eso no quiere decir que necesite un tratamiento para adicción, ¿sí? Después, bueno, la historia de escolarización, que también nos lo pide la Cámara Penal, de la cual dependemos, todos los psicólogos y los trabajadores sociales, es bueno, y ahí nos vamos a encontrar con lo que nos encontramos siempre, con historias de repitencias, de exclusión del colegio, de los establecimientos educativos, ¿sí? Esto también hace que muchos de ellos queden excluidos de lo que es la situación social. ¿Sí? Sigamos. Y también, algo que lo hacemos en conjunto con el trabajador social, justamente es el impacto social, ¿sí?, que tiene este joven, ¿sí?, en el sentido de dónde está inmerso también, si ese entorno es favorecedor o no. Obviamente no podemos cambiar el entorno en el cual está, pero sí podemos brindarle las herramientas para que pueda, ¿no es cierto?, manejar esos estímulos que terminan siendo negativos para él y para su familia. ¿Qué más? Algo muy importante que obviamente que ahora Meli lo va a trabajar, es cuando el chico egresa en una privación de libertad y nosotros realizamos el seguimiento, un proyecto de vida, ¿sí?, que tenga que ver con las posibilidades realmente que cuenta el joven, ¿sí?, tener en cuenta la singularidad del caso por caso y teniendo en cuenta las potencialidades que tiene y las posibilidades reales de viabilización. ¿Se entiende? Porque a veces uno, con el afán de que el joven salga de esta situación, quiere que haga determinadas cosas que no va a ser muy posible, porque el medio no se lo puede brindar. Sí. Algo importantísimo desde el punto de vista psicológico, la implicancia subjetiva que tiene el joven en relación al hecho. ¿Sí? En realidad la categoría clínica psicoanalítica es la responsabilización subjetiva, pero nosotros como psicólogos en el informe justamente no vamos a poner responsabilización subjetiva porque, digamos, esa palabra a nivel jurídico se puede malinterpretar como que estamos relevando el secreto profesional diciendo que el joven es responsable de ese hecho. Entonces, utilizamos implicancia subjetiva, no perdemos la especificidad técnica y de alguna manera estamos dando cuenta de una categoría que para nosotros es importante. Bueno, otra de las cuestiones que tiene que ver con la implicancia es la posibilidad de que todo el que pueda poner en palabras lo que le sucede. Si no, hay una cuestión de actuación permanente, ¿sí?, y en la medida que uno pueda darle a la palabra un estatuto diferente, el nivel de actuación baja. Cómo resuelven los conflictos también es importante, porque todos estos son indicadores que nos van a decir, ¿este joven puede estar en el dispositivo que ahora nos va a mostrar Melina? ¿O necesitamos otras intervenciones en privación de libertad o en otro tipo de restricción de libertad? Importantísimo. Si un hecho irrumpe en la historia del sujeto o es una modalidad de funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos encontramos con jóvenes que ingresan a lo que es el centro de admisión y derivación, que es cuando, digamos, el chico tiene la primera causa,
iban ahí a ser evaluados. Ya pasan por una privación de la libertad. Pero muchas veces no es solamente la primera vez que cometen un delito, es algo que el juez no lo fue a buscar, ¿se entiende? No es algo que tenga una modalidad de funcionamiento como forma de resolver sus conflictos. Es algo que irrumpe, es que el sujeto se sorprende, hay angustia y hay posibilidad de poner en palabras. Ese chico con la intervención judicial es suficiente, ¿sí? Ahora, si vemos que hay una reticencia en el acto transgresor, sí, nosotros acompañamos con el programa que va a hablar Melina de supervisión y monitoreo. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto y mucho más? Porque no nos da el tiempo para más. Evaluamos, diseñamos estrategias de intervención, pero de nada sirve si yo con mi equipo solamente pienso en lo que le va a pasar al chico y no articulo con los profesionales que van a seguir trabajando semanalmente. Eso es lo que queremos recalcar en este trabajo. Es importante el intercambio profesional con todos los actores institucionales que intervienen en el proceso, ¿sí?, de atravesamiento de la ley de este sujeto. Bueno, ahora le voy a dar paso a Meli para que continúe con el programa de supervisión. Bueno, yo lo pongo. Ahí está. Bueno, los dispositivos penales juveniles están pensados en términos de cómo pensamos la libertad y cómo pensamos de alguna manera el autovalimiento de los jóvenes. En ese sentido tenemos instituciones de privación de libertad y tenemos dispositivos de restricción de libertad. En este gradiente de progresividad, el dispositivo de supervisión y monitoreo es el dispositivo territorial en donde el joven accede a su reinserción familiar y va a ser acompañado por un equipo técnico en contexto, en territorio. De ese dispositivo es del cual yo pertenezco. Sí. Y que era, perdóname, que hago una aclaración, era lo que comúnmente se conoce como libertad asistida, pero con algunas modificaciones, ¿no? No sé en las diferentes provincias cómo es. Es como libertad asistida. Como libertad asistida. Bueno, el dispositivo de supervisión y monitoreo en estos últimos años, sobre todo después de la 26061, empieza a cobrar de alguna manera una relevancia fundamental en el sentido de que es la medida de primera aplicación necesaria cuando estamos pensando en un infractor a la ley penal. Es decir, todas las leyes, las convenciones internacionales hablan de que la privación de libertad debe ser el último requisito por el menor tiempo posible. Entonces, en ese sentido, empieza a tener primacía los dispositivos ambulatorios. Primacía en el sentido de abocar recursos y de abocar estrategias superadoras que permitan de alguna manera el sostenimiento en territorio de los jóvenes y las chicas que de alguna manera han tenido una infracción a la ley penal. En ese contexto, bueno, es el primer recurso. Hay un periodo de intervención, un periodo que no necesariamente tiene que ser el cumplimiento total de la medida judicial. En este sentido nos diferenciamos con Claudia. Yo estoy en el Ejecutivo, ella en el Judicial. Desde el Judicial, el sistema judicial tiene una obligatoriedad de seguir al joven hasta el cierre de la medida penal. Desde el Ejecutivo consideramos que no, que eso implica una criminalización del joven si es que él no va a seguir presentando los mismos factores de vulnerabilidad penal que lo llevaron a la transgresión o a la infracción. No sé si estoy clara con esto. Es decir, no necesariamente es necesario la continuación del abordaje en territorio si el joven no sigue presentando la vulnerabilidad penal que lo llevó a la infracción. Y en ese sentido nosotros nos ponemos como muy tajantes, lo planteamos en términos bastante fundados y con ahínco. ¿Por qué? Porque seguir sosteniendo la intervención en territorio es seguir criminalizando a ese joven que ya no se encuentra en situación de vulnerabilidad penal. En todo caso seguirán apareciendo los factores de vulnerabilidad social. Pero ahí tenemos que hacer una diferenciación conceptual importante, porque durante mucho tiempo la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad penal con jóvenes infractores estuvo mezclada, no estuvo bien diferenciada. Entonces, que el joven
haya precariedad económica en su dinámica familiar, no haya un sostén económico activo, haya desintegración familiar, no haya recursos institucionales, niveles de pobreza, de desescolarización, cantidad de hijos. Muchas veces esos diagnósticos fueron utilizados con fines de seguir sosteniendo la intervención penal. A partir de la 26061 eso genera un marco, un viraje importante a la hora de pensar la intervención. Nosotros intervenimos cuando los factores específicos de vulnerabilidad penal cesan, le damos intervención al área asistencial que puede seguir acompañando al joven en lo que es la restitución de sus derechos, para que tengan pleno ejercicio de ciudadanía, pero no desde la intervención penal, no desde la penalización de la conducta y su situación psicosocial. Entonces, bueno, esto, bueno, que todos sabemos, ¿no? Esto de pensar a los pibes y las pibas como sujetos de derechos tiene que ver con esto, ¿no? El derecho a no seguir una penalización de su situación psicosocial. Como sujetos de la intervención, esto también es importante y generó una modificación en nuestra intervención. La gran mayoría de las intervenciones con anterioridad centraron su mirada en el joven, y respecto de sus características particulares. Y hacer foco en el joven muchas veces implicó que la responsabilización estuvo puesta en el joven. Nosotros lo que hicimos es trabajar mucho el concepto de corresponsabilidad. El concepto de corresponsabilidad implica que mi sujeto de intervención es el joven, es su familia y es la comunidad. Ambos son las tres patas de este trípode que hacen a que la situación de vulnerabilidad penal cese. Cuando decimos la comunidad, ahí tenemos todo un trabajo muy arduo porque trabajamos con la comunidad como partícipe activo, como corresponsable de la situación del joven. Por ejemplo, si una escuela no acepta a nuestros jóvenes y los expulsa, esa escuela es corresponsable de la situación de vulnerabilidad penal de ese pibe. Y eso son dinámicas de trabajo complejas, porque las instituciones tienden a ser expulsivas, no alojan a pibes con dificultades penales. Y esta expulsión nosotros lo hacemos ver como un factor de responsabilidad comunitaria en lo que hace después a la vulnerabilidad del joven. Entonces, de alguna manera, estamos en un proceso de no individualizar exclusivamente la conducta penal, sino de tratar de pensarla en términos de corresponsabilidad, ¿no? La familia, el pibe y la comunidad. Bueno, la población con la que trabajamos es de 14 a 17 años. Y para esto pensamos cómo funciona el dispositivo terapéutico en sí o de intervención psicosocial en sí. El dispositivo funciona en diferentes aspectos. En un dispositivo individual, cada joven va a tener un operador referente. Este dispositivo individual consta de entrevistas que podrán ser en la sede o en el domicilio. Después tendremos trabajo con grupos de jóvenes que irán de alguna manera avanzando en este proceso de tratamiento en grupos que son de inicio, de desarrollo y de cierre, y también trabajamos con los grupos de referentes adultos, ¿sí? Básicamente, entonces, bueno, lo que queríamos transmitirle con esta ponencia también es que el trabajo interinstitucional también forma parte de la clave del éxito. Si no hay un trabajo, lo digo a Claudia porque representa al sistema judicial en este sentido para mí, si no hay un trabajo interinstitucional afianzado respecto de un mismo proyecto desde el Ejecutivo y desde el Judicial, que tome como este sujeto en su multiplicidad de variables y que lo contemple como un ser integrado, ¿eso qué quiere decir? Que cuando hay una desconexión, si yo lo cito el mismo día que lo citó Claudia, seguramente la familia no va a poder venir. Y si la familia no va a poder venir, muchas veces eso se trasluce en los informes como familia desresponsabilizada, desimplicada, y eso tal vez les genere una situación al joven de mayor restricción de libertad. O sea que el trabajo interinstitucional e interdisciplinario creemos que de alguna manera es uno de los factores necesarios a la hora de pensar en el abordaje eficaz de los jóvenes infractores. E inclusive, voy a agregar algo más,
con algunos digamos, profesionales de supervisión y monitoreo, cuando la situación con el chico se viene un poco compleja, nos citamos en conjunto en el juzgado para que el pibe pueda vernos como un bloque compacto, ¿sí? Que es importante y que esté enmarcado dentro de lo jurídico, porque es una medida sancionatoria igual, ¿no es cierto? Sí, no, y por ahí, esto que marcábamos al principio, digamos que no es solo, digamos, lograr cierta eficacia o cierto logro, no tiene simplemente que ver con la existencia o coexistencia de los equipos, sino, digamos, que la comunión, la reunión de estos equipos, digamos, y la lógica, digamos, que desarrollan ambos equipos en pos de esos logros. Por ahí agregar en función de lo que decías vos, Melina, que nosotros tenemos siempre un sistema como muy diferenciado entre lo que es la responsabilidad penal juvenil o la infracción a la ley penal de lo que es promoción y protección de los derechos del niño conforme las nuevas legislaciones. Habría que decir que también entendemos que tanto responsabilidad penal juvenil como promoción y protección de los derechos del niño se entrecruzan. En algún momento que tenía que ver con la que decía Melina, de que ahí donde detectamos la vulneración o la amenaza a determinados derechos, también el trabajo tiende o direcciona a esa restitución, ¿sí? O a esa reparación de derechos vulnerados que en el marco de la corresponsabilidad, tema que ha costado mucho que se entienda, porque uno dice, bueno, ustedes son corresponsables, lo primero que entiende la sociedad, que ya está alarmada por el tema de lo que es, como se denomina vulgarmente, la delincuencia juvenil, dice que yo soy corresponsable entonces de que un chico delinca. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que la resolución de aquellos derechos amenazados o vulnerados tiene mucho que ver con los ámbitos genuinos y naturales para la resolución de esos conflictos o de esas situaciones. Acuérdense que en el patronato las cuestiones, por ejemplo, de educación o de salud, entraban por un mismo lugar que era el juzgado de menores, los antiguos juzgados de menores. Es decir, un chico por deserción escolar se le abrió una causa judicial por una cuestión de deserción, cuando en realidad, digamos, lo tiene que resolver el Consejo Educativo. Entonces, lo que decimos de corresponsabilidad es que si alguien tiene, más allá del acto transgresor, una cuestión de salud, el ámbito genuino y natural para la resolución de esa situación es el hospital, la unidad sanitaria, digamos, el centro comunitario, es eso. Y ahí donde los equipos, digamos, trabajan conjuntamente para ubicar cada cosa en su lugar, por decirlo, ¿sí? De alguna manera. Bueno, esencial, tenemos que ir cerrando. Esencialmente queríamos mostrarle cómo está funcionando, cómo intentamos que esto funcione y cómo se va aceitando en la medida, digamos, de que más allá de los ámbitos que representa cada equipo, la lógica sea, digamos, la misma, digamos, y construyamos conjuntamente para eso, ¿sí? Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Y ahora vamos a escucharlo al maestro Héctor Pablo González, docente en el Instituto Sistémico de Buenos Aires. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Héctor Rabel, fui docente en la Universidad de Buenos Aires durante 10 o 15 años, estuve 10 años como supervisor del consultorio jurídico gratuito en tribunales que depende de la Facultad de Derecho. Estoy trabajando hace varios años en privado, el caso este me llegó hace como 15 años como un pedido de pericia de parte en el ámbito penal. Brevemente, esto es un homicidio. Hay un hombre que degüella a su mujer delante de una criatura de un año y medio, y se fuga. Cuando se hace la evaluación del caso, cuando la familia me contrata para hacer la pericia de parte, lo que surge con claridad dentro del ámbito judicial es que el problema está fragmentado en una causa penal. Después de la causa penal viene toda la parte de ejecución de la pena, el resarcimiento del daño que tramitaba en el mismo juzgado penal,
y por otro lado todo el tema de la tutela del pibe. En el ámbito penal era fundamentalmente la discusión acerca de si el autor era imputable o no era imputable. La discusión ahí que aparece como interesante es la lectura habitual es una lectura individual, intrapsíquica y fuera de contexto, es decir, se ve lo que pasa con el autor en términos de algunas entrevistas y de un psicodiagnóstico clásico, y por supuesto también hay un perito de parte por el lado de la defensa que junto con el abogado defensor está organizando, digamos, una manera de plantear las cosas como para que el autor resulte inimputable, que es más leve o más liviano o más fácil de manejar que la pena completa. La discusión allí fue interesante, pero lo que a mí me impactó en ese momento es que cuando me reúno con la familia, empiezo a ver qué pasa con la familia de la víctima, empiezo a entender qué era lo que había estado pasando en toda esa dinámica familiar y hablo con el abogado penalista para decirle, bueno, entiendo lo que sucedió, entiendo qué pasó con la situación de homicidio, puedo presentar un informe de parte explicando todo lo que sucedió. El planteo del abogado es, no presentes ningún informe de parte porque el informe de oficio dice que es imputable y cualquier explicación acerca de lo que estuvo pasando, cuáles fueron las causas, puede terminar en una pena más leve, en una disminución de la pena. El tema siguió porque además se hizo la evaluación de lo que pasaba con el daño y allí pasaba una cosa similar, lo que había era una evaluación de la mamá, únicamente de la mamá de la víctima, o sea, de la abuela materna de la criatura, y la mujer por supuesto estaba destrozada, sale una evaluación psiquiátrica y una psicológica que dicen que sí, que hay daño psíquico, que corresponde a tal porcentaje, eso se traduce en un cierto valor, fin del tema. Había alguna información de qué era lo que había estado sucediendo, pero todo se restringe a si el señor comprendía y dirigía sus acciones en el momento del hecho o no, y cuánto daño psíquico había en la abuela y punto. Ni siquiera se incluyó al chico como alguien que había sido dañado por la situación. En el medio de todo esto, lo que pasaba por otro lado es que después del homicidio, el padre deja a la criatura a cargo de la abuela paterna. Y cuando la abuela paterna y la abuela materna se comunican, la abuela paterna combina una mediación con un equipo de alto nivel en Buenos Aires, y el resultado de la mediación es que las dos abuelas concuerdan en que la que queda cuidando al chiquito es la abuela paterna, sin demasiada discusión. Y cuando yo hablo con la familia acerca de qué había pasado, la abuela materna lo que dice es que ella estaba destrozada, que no entendía muy bien lo que había pasado y que no estaba en condiciones de hacerse cargo de aquello. Lo que aparece entonces como situación cuando este es un punto importante cuando aparece el tema de la imputabilidad, que es que todo el sistema penal es una creencia, se sostiene porque no hay capacidad para reemplazarlo por otro que funcione mejor. Se supone que el sistema penal va a resolver qué es lo que está pasando, pero es realmente una creencia. Lo que no estaban teniendo en cuenta, lo que no se tenía en cuenta en ningún momento era cuál era la situación vincular, familiar y la situación de contexto que había generado aquella situación, y toda la intervención pasó todo ese tipo de situación absolutamente por alto. Cuando el caso llega al Tribunal de Familia, lo que hace el Tribunal de Familia en relación al convenio es
hace una evaluación, pide una evaluación, el cuerpo médico forense, de la abuela paterna para ver si era una persona peligrosa en relación a la criatura. Fíjense que se van reproduciendo cantidad de intervenciones de profesionales de la psicología, de la salud mental, que están fragmentadas. Si era el mismo equipo que evaluó, la misma gente que evaluó qué pasaba con el autor del femicidio, para ver si era imputable o no, es el mismo grupo de gente que evalúa qué pasaba con el daño psíquico de la mujer, y es el grupo de gente que después hace la evaluación de qué pasa con la abuela paterna. Pero todos son compartimentos estancos y toda esta información está disociada. Cuando el modelo es de disciplina auxiliar, y entonces el profesional lo que hace es contestar lo que le está pidiendo, con lo cual se parece bastante a lo que ayer veíamos sobre aquellos de tiempos modernos, ¿no? Donde está el trabajador trabajando en un fragmento y no tiene la menor idea de lo que pasa con el conjunto. Lo cual es interesante porque concuerda con el tipo de trabajo en coordinación que ustedes mencionaban hace un momento. La conclusión en la evaluación es que no hay indicadores de potencial maltrato. La psicóloga que hace la evaluación no tiene toda la información. No le hacen un pedido que tenga que ver con una evaluación de contexto. Es decir, lo que ella ve es una mujer fuera de contexto que hace una descripción de la situación y ella está dolida porque el hijo está preso y dolida porque está en el medio de una situación de crisis, pero no se ve lo que pasa con todo eso. La información de lo que pasaba con el contexto estaba presente desde el principio. Fernando era hijo de esta abuela paterna. El padre era un empresario que tenía 30 años más que ella, que dejó a su mujer cuando deja embarazada a una empleada, ¿sí? Que es esta abuela paterna. Ellos dos no se casan, pero tienen un hijo, con lo cual cuando el abuelo paterno muere, el heredero es Fernando, y la que queda a cargo de la administración de los bienes es María. ¿Sí? Al estilo de los muchachos que contaban en la exposición anterior, Fernando dispone de mucho dinero y muy poco control parental, porque el padre era muy grande, porque además disponía de mucho dinero, con lo cual era que tenía moto, auto, dinero y se paseaba por el pueblo en las rondas de la plaza, y en ese contexto, cuando lo cambian de un pueblo a otro, porque va cambiando de escuela por consumo de drogas o porque le echan del colegio, cuando conoce a Lorena, que queda embarazada, etcétera, etcétera. Pero entonces se produce una situación de conflicto entre María y Lorena en relación a qué pasa con Fernando. María le dice, le restringe el acceso al dinero, y Lorena le dice que había estado presumiendo de que tenía tanto dinero, porque efectivamente era el heredero, etcétera, etcétera, que por qué no disponían de los bienes. Acá estamos hablando de una cantidad de bienes significativa para mí, por lo menos. Se produce un tironeo importante que dura hasta que cuando el pibe ya tiene alrededor de un año, Lorena se cansa y empieza a hacer un proyecto de vida autónoma. Es decir, consigue un trabajo, empieza a relacionarse con compañeros de trabajo y se empieza a manejar de manera independiente la relación con Fernando. Lo cual además implicaba que ella era la mamá de este chiquito, implicaba que probablemente ella se quedara con la vivienda conyugal, que María consideraba como propia porque era el lugar donde ella se encontraba con su amante en la etapa inicial. ¿Tá? En ese contexto, en el medio de ese tironeo, cuando ella consigue un segundo empleo donde gana más dinero, donde tiene más autonomía y le presta menos atención, es cuando ella la degüella delante del chico. El pibe de 1 año y medio decía mamá nana, para que se den una idea del charco de esa. O sea, toda esta historia estaba fomentada por María. ¿Ah? De resultas de la intervención, que no hace ninguna lectura de lo que está pasando con el contexto, María queda como curadora de los bienes, queda a cargo del pibe, ¿sí? Y ella es la curadora porque su hijo está preso. Con lo cual toda la intervención, a ciegas de lo que había pasado con la pauta relacional, bendice a María como, es decir, la refuerza el lugar en el que ella está sin poner en cuestión, sin revisar qué pasaba con toda esa historia. Todo esto estaba presente a la segunda o tercera entrevista que yo tuve con la familia de origen.
pero esto era irrelevante para el abogado penalista, por supuesto era irrelevante para el juez penal, era irrelevante para la gente que trabajaba con el tema de daños, etcétera, etcétera. Fue todo un trabajo empoderar a la familia, porque es decir, acuérdense cuáles eran los problemas para el sistema de justicia, ¿sí? En la parte penal, en la parte de daños, pero para los familiares de la víctima, el tema era que Fernando los podía amenazar desde la cárcel o volverse contra ellos cuando salieran en libertad. De hecho, había llamados y amenazas que él hacía desde la cárcel. Se sentían culpables por no haber valorado las señales que aparecían en relación a qué había pasado en el conflicto de la pareja y porque se la pasaban pensando si podían haber hecho algo o no. Tenían la fantasía de que el pibe pudiera ser algo así como el hijo del diablo, digamos, ¿eh? Entonces, pedir hacerse responsable por el crimen del chico implicaba el riesgo de que el papá se le tirara encima. La mamá era la que estaba administrando estos cuantiosos bienes, con lo cual tenía un estudio de abogados importante que difería de los recursos que ellos tenían. Y además, el pibe no era un pibe fácil de manejar en ese contexto. Y por otro lado, estaba el tema de que la guarda había quedado con un acuerdo de mediación firmado a cargo de la abuela paterna. El tema con el juzgado de familia es que en principio convalidaron lo que estaba planteado en este acuerdo de mediación y después empiezan a revisarlo a partir de que la familia de origen de la madre se reorganiza, y cuando empiezan a revisarlo consiguen que se pida una segunda evaluación, esta vez teniendo en cuenta lo que pasaba con la información de manera integral, con lo cual se la mandan a la misma persona que vuelve a hacer un peritaje pero con mayor información. El planteo, sí, por ahí, bueno, el último que no era, el planteo entonces es, desde el Tribunal de Familia lo que ponen es todo un mecanismo que vuelve a ser un mecanismo como ciego, entonces, que es un clásico. La abuela paterna tiene que ir a terapia, el chico tiene que ir a terapia, ¿sí? Y además va a volver a una trabajadora social un trabajador social para que evalúe lo que está pasando. De nuevo, es una modalidad fragmentaria. Ahora, ¿qué pasa? El trabajador social o trabajadora social que hace la evaluación termina cerrando filas con la abuela paterna. Entonces se la pasa escribiendo informes acerca de cómo está de dolida la abuela paterna. Y cuando visita a la familia materna, están muy molestos. Porque, ¿por qué me vienen a evaluar a mí si la mamá del homicidio es el otro? Y ¿a qué tanta supervisión de lo que estamos haciendo nosotros o no? Con lo cual no lo reciben, digamos, en la mejor de las condiciones, con lo cual los informes son favorables a la abuela paterna. ¿Está? La intervención de la psicoanalista del chico es interesante, porque le preguntan si el chico puede visitar al papá en la cárcel. Imagínense, si saben todo eso lo que implica, es decir, la abuela paterna que le cuenta al chico: tu mamá falleció en un accidente, ¿sí? Tu papá injustamente está preso, más la requisa, más etcétera, etcétera. Él ha llevado 1 o 2 veces por semana para visitar a su papá, que personalmente no me parece mal, pero en el medio de una descripción histórica como esta, donde digamos, la narrativa en la que él está inmerso es esta otra, digamos, es particularmente complicado para él. Le preguntaban si estas visitas eran correctas y la psicoanalista lo único que decía es que en realidad el pibe necesitaba más sesiones por semana. Tampoco tenía información de conjunto. Y por otro lado, la terapeuta individual de la abuela paterna diciendo que la mujer estaba sufriendo mucho, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, me parecen intervenciones fragmentadas que convalidan, o sea, por H, B o Z, la configuración vincular, lo que estaba pasando en esa familia, la historia esta, que es la que genera el femicidio, paréntesis, situación de la cual en Catamarca tienen bastante experiencia, fin de paréntesis, seguía viva, seguía presente y seguía produciendo los mismos efectos, o sea, se iba reproduciendo en la segunda generación. Y la terapeuta individual, entonces, fue un trabajo centrado en el trabajo con la familia de la víctima
y centrado en el trabajo desde un efector oficial, desde un hospital público, que empezaron a hacer un trabajo de integración en donde se trabajara con el chico por un lado, pero de manera regulada con el grupo familiar de la víctima y con la abuela paterna, preparando un tipo de intervención, o preparando una tercera estrategia de intervención en donde el pibe quedaba a cargo de integrantes de la familia materna y donde se empezaba a evaluar cuán nociva era la relación que la abuela paterna tenía con esta criatura. Hicimos desde el hospital, digo hicimos porque el caso terminó en un hospital en el cual yo estaba supervisando al equipo de familia. El trabajo incluyó la posibilidad de integrar como parte de la tarea al padre, al homicida. Y esto fue posible en 2 oportunidades. Era muy complicado que alguien desde el hospital se fuera al servicio penitenciario, porque tenía que pasar por la requisa, el tiempo, etcétera, etcétera, personal que estaba trabajando a dolor en el hospital, y era también muy complicado que el servicio penitenciario trajera los que implicaban poner un móvil, coordinar el horario, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual eso se consiguió hacer 1 o 2 veces. Suponemos que el servicio penitenciario lo resolvió de una manera práctica y se trasladó al muchacho a otro lugar que quedaba a 300 kilómetros, con lo cual no se tomaba el tema. Lo que queríamos era ver si él era capaz de responsabilizarse o conectarse con lo que había pasado y separarse de esta relación que tenía con la madre para poder hablar de una manera diferente. Eso quedó por el camino. Lo que sí pudimos hacer y que tuvo que ver con algún contacto con la gente que estaba a cargo de la ejecución de la pena es que el juez que estaba a cargo de esa tarea, cuando él sale en libertad, le pone límites a la posibilidad de que él reclamara visitas con su hijo, que era una de las cosas que tenía la familia materna, y se consolida un proceso de adopción por parte de una de las tías que vieron ustedes en el segundo final. Me parece importante como tema, en relación con esto, que es cómo pasamos de un modelo de subordinación que nos deja como los ciegos, ¿no? ¿Se acuerdan de ese cuadro donde iban los ciegos de la mano derecho al precipicio y no le veían lo que estaba pasando? Digo, esta historia de que nos subordinamos a ciegas, a qué nos están preguntando, sin ver qué es lo que está pasando en el cuadro amplio, creo que no es lo que tiene que ver con un modelo interdisciplinario, que es lo que viene circulando acá una y otra vez. Eso es todo. Gracias. Buenos días, nosotros somos la doctora Adriana Lucero y la licenciada María Eugenia Kovacic. Formamos parte de la Defensoría del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de la ciudad de Rosario. En primer lugar queremos agradecer a los organizadores del Congreso por permitirnos en este momento contarles nuestra experiencia, y a los miembros de APFRA, el lugar donde me formé, para ver que no paran mal ustedes. Nosotros queremos transmitirles esta función de contralor asignada a la defensa pública respecto de los casos de abuso sexual, fundamentalmente en lo que respecta al recinto de Cámara Gesell. En principio, bueno, esa era la función que se me había asignado. Yo vengo del Poder Judicial de Entre Ríos y ahí entrevistaba a niños víctimas de abuso sexual, con lo cual pasar del otro lado fue para mí toda una novedad. Y cuando me hicieron esta propuesta, ayer había una colega acá que habló de aquellos colegas de la parte de la defensa, por ahí peritos de parte que se dedicaban a controlar los informes oficiales
y yo me imaginé en un primer momento que esa iba a ser mi función y me aterró, me pareció terrible. Y bueno, les tengo la buena noticia de que no fue mi función. Ahora les voy a contar cuál, pero primero les va a contar la doctora Adriana Lucero cuál es la función de Contralor de la Defensa en su rol de defensora. Bueno, muchas gracias. Como dijo Eugenia, soy defensora pública y me interesó muchísimo. Yo en mis trabajos anteriores soy especialista en abuso infantil y he trabajado con víctimas, con lo cual ahora en mi rol de defensora puedo tener una visión un poco más amplia. En realidad lo más importante es traerles, posicionar a la defensa pública, no como todo el mundo cree. Es decir, nosotros creemos que tanto las garantías que tienen los imputados en juicio, es decir, sabemos que toda persona es inocente hasta que una sentencia penal lo declare responsable, durante todo ese lapso, ¿sí? Tiene las garantías que cuidan sus derechos. Nosotros entendemos que hacer eficaces esas garantías no implica anular los derechos de los niños. Entonces, el trabajo que estamos haciendo en Santa Fe, nosotros tenemos un sistema acusatorio puro, diría, desde hace 2 años. A partir de ahí nos manejamos en sistemas de audiencias, es decir, todos los pedidos, ya sean fiscales o de defensores, es a través de la audiencia oral. El juez es un juez de garantías y fundamentalmente lo que nosotros estamos intentando es hacer conocer que no significa pisar los derechos del niño de ninguna manera, porque además de ser defensores, primero somos funcionarios públicos. Al ser funcionarios públicos tenemos la obligación de hacer respetar la norma internacional. Entonces, creemos que no es incompatible que sobrevivan los derechos de los niños con las garantías de los imputados. Nosotros hemos llegado a alguna especie de acuerdo. Ayer tuve el agrado de conversar con el fiscal, con el doctor Walter. Pregunté si acá había algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal. Me respondieron que no. En Santa Fe nosotros sí tenemos un acuerdo. ¿En qué versa ese acuerdo? Ese acuerdo tiene que ver con pactar determinadas cuestiones que hacen que las garantías de los imputados sigan vigentes y que el niño pase por toda la situación de la Cámara Gesell y demás sin que se logre una